el cual consiste en la optimización de la asignación de agua y superficie para poder establecer huertos frutales. Como contenido del seminario voy a dar una pequeña introducción y contexto asociado, el objetivo de la investigación, y presentaré resultados especialmente en el desarrollo del modelo para ir viendo cómo los distintos parámetros van afectando los resultados al poder asignar la superficie de huertos frutales, y un estudio de caso que se enfoca más en la distribución de la aplicación de agua para los huertos. Finalmente, las contribuciones que genera esta investigación. Como una pequeña introducción, la superficie en Chile ha variado el último año, ha tenido un aumento de aproximadamente una tasa de un 3,2% entre el año 1999 y el año 2022. En cambio, la variación de la superficie de cultivos anuales ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Si observamos la gráfica, para el año 1990 se sembraban aproximadamente 1.100.000 hectáreas, y en la actualidad, en el año 2022, ya se están sembrando alrededor de 550.000 hectáreas. Es como la mitad. Sumado a esto, Chile se ha convertido en uno de los principales países productores y exportadores de fruta del hemisferio sur, lo cual lo ha posicionado muy bien dentro del mercado. Pero, ¿qué ha ocurrido con respecto a la planificación de la superficie con respecto a los frutales? Ejemplo, para el año 1999, el 25% de la superficie estaba destinada a la vid de mesa, un 13% al manzano, un 8% al palto y un 7% a la pera. En cambio, en los últimos años ha ocurrido un aumento especialmente en frutales específicos. Por ejemplo, ahora el 16% de la superficie está destinada hacia el cerezo, un 12% hacia el nogal, un 11% a la vid de mesa ahora y un 10% al avellano. Si nos fijamos en la gráfica anterior, el cerezo ni siquiera era un frutal que se cultivaba en 1999, y ahora es el frutal que más superficie predomina a lo largo del territorio nacional chileno. Bueno, ¿a qué se debe esta variación en el aumento de superficie para ciertos frutales en específico? Está principalmente determinado por la influencia de la demanda y el valor de la fruta en el mercado internacional. En esta gráfica se puede ir viendo cómo ha ido incrementando la superficie para ciertos frutales y cómo ha ido disminuyendo para aquellos frutales que son menos rentables. Como mencioné anteriormente, el cerezo ha sido el frutal que mayor incremento ha tenido, seguido por el nogal, el avellano europeo y el olivo. Los frutales que han disminuido su superficie se encuentra el peral, la vid de mesa y el ciruelo japonés principalmente. Bueno, ahora hablaré sobre un poco la optimización. ¿Qué es la optimización? Lo que busca la optimización es asignar los recursos entre actividades que son competitivas entre sí, las cuales están sujetas a unas ciertas restricciones que se resuelven mediante algoritmos matemáticos. Para esto se utilizan los modelos de optimización, los cuales están compuestos por una función objetivo en el cual busca maximizar o minimizar algo en interés, como puede ser, ejemplo, maximizar las utilidades de un predio agrícola o minimizar el uso de agua en el predio, lo cual está sujeto a ciertas restricciones, como puede ser disponibilidad de capital, mano de obra, disponibilidad de agua, entre otras, las que uno considere adecuadas, las cuales están expresadas en forma matemática. Bueno, ¿por qué surge esta investigación principalmente? Como mencioné anteriormente, hay un aumento focalizado en cierto tipo de frutales, dedicado especialmente, influenciado por la rentabilidad que ha tenido el último año. Actualmente hay una escasez de mano de obra en el sector agrícola y la demanda de labor ha aumentado el último año y la oferta ha estado en declive. Entonces, principalmente los frutales como cerezo y arándano requieren una gran cantidad de mano de obra en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, sí, igual son factores que hay que tener en consideración. Y debido a la necesidad de poder planificar de manera sostenible a largo plazo, teniendo en consideración estas variables. Bueno, como objetivo general de la investigación es optimizar el beneficio económico del predio en huertos frutales dentro de todo su ciclo de vida productivo, considerando un horizonte de 20 años, principalmente, teniendo en consideración la disponibilidad hídrica y mano de obra. Bueno, los resultados del desarrollo del modelo. El modelo consta de tres partes fundamentales. Primero son parámetros asociados al precio de exportación de cada frutal, los requerimientos, la evapotranspiración potencial para poder determinar los requerimientos de riego para cada temporada, el rendimiento máximo que podría generar cada cultivo, los costos de producción asociados, incluyendo en todas sus etapas, y finalmente la eficiencia de aplicación en el cual se está realizando para los sistemas de riego.
Para poder determinar el rendimiento se utilizan las funciones de agua producción. Dependiendo de la cantidad de agua que se le aplica, se va a obtener una cierta producción para el frutal. Y está sujeto a ciertas restricciones, principalmente restricción de disponibilidad de suelo, que la sumatoria de todos los frutales tiene que ser menor a una superficie total que se encuentra disponible. Restricción de disponibilidad de agua, que la sumatoria de los requerimientos hídricos de los frutales tiene que ser menor a la disponibilidad hídrica de cada año. Una cantidad mínima de agua a aplicar para no generar déficit hídrico de manera significativa a lo largo de todo el periodo de estudio. Este valor se obtuvo a través de analizar las funciones de producción, entonces consideramos que alrededor de un 55% era un valor que a través de la gráfica no se generaba, no afectaba tanto el rendimiento y no afectaba tanto de manera los requerimientos potenciales de los cultivos. También se generó una restricción asociada al riesgo que puede tomar el agricultor, considerando la volatilidad de los precios de mercado en los últimos 22 años. Consideraciones de superficie, como para poder asignar una superficie máxima y una superficie mínima para ciertos frutales, para poder dar una mayor variabilidad a la selección del patrón óptimo, y consideraciones complementarias, como están las restricciones de no negatividad, que los requerimientos del frutal tienen que ser menores a los requerimientos potenciales requeridos. Una vez incorporado todo esto, se corre el modelo y nos genera una óptima distribución en la superficie del huerto y una óptima distribución en la aplicación de agua para cada temporada, con el fin de poder maximizar las utilidades. Acá se muestra la función objetivo de manera general, con el fin de poder maximizar las utilidades, el cual es una doble sumatoria del precio asociado al frutal I en el año K por la superficie destinada al frutal I por el rendimiento del frutal I en el año K, menos a todos los costos asociados, que de manejo, también se considera el costo de plantación, etc. Para los 3 primeros años, se considera que la empresa o el agricultor va a pedir un crédito asociado al banco para poder cubrir esos gastos, ya que en esos 3 primeros años no se generan rentabilidades significativas para el agricultor principalmente. Bueno, como primera instancia, quisimos analizar qué ocurría si en el fondo distribuíamos una superficie de manera equitativa para una superficie de 1000 hectáreas. ¿Qué frutal tenía mayor rendimiento? ¿Qué frutal requería mayor cantidad de mano de obra? Entonces, en la figura A se pueden ver los requerimientos hídricos para todas las temporadas analizadas, para los distintos frutales, y en la figura B se da un especial énfasis en la temporada 2019-2020, que fue la temporada que se aplicó una mayor cantidad de agua por las condiciones atmosféricas de la zona. Entre los frutales que requieren una menor cantidad de agua se encuentran los cítricos y la vid vinífera, y los frutales que requieren una mayor cantidad de agua está el kiwi, la palta y los cerezos, principalmente. Bueno, en este gráfico se pueden ver con la barra de color negro las utilidades generadas para cada tipo de frutal analizado, en los cuales se encuentran arándanos, cerezos, cítrico, durazno, kiwi, manzana, vid vinífera, uva de mesa, peras y palta principalmente. El análisis se realizó en pesos chilenos, ya que se intentó utilizar en dólar, pero hay muchos factores que van influenciando el valor del peso chileno y el dólar, entonces al final era mucho más conflictivo. Entonces por eso se utilizó la moneda local. Bueno, a partir de estos resultados se puede apreciar que el cerezo es el cultivo que generó una mayor rentabilidad, seguido por el arándano y por el cítrico, después el manzano. Pero si vemos los requerimientos de mano de obra que requiere cada uno, se puede apreciar que el arándano requiere casi más del doble de la mitad de más el doble de la mano de obra que el cerezo. El cerezo es el segundo frutal que requiere una mayor cantidad de mano de obra, seguido por el manzano. Dentro de los frutales que requieren la menor cantidad de mano de obra se encuentra el palto y el durazno, principalmente. Bueno, en estas gráficas quiero mostrar cómo ha sido la variabilidad del precio en las frutas que se exportan en Chile, y debido a esto surge como la restricción asociada al riesgo, porque hay frutales que son mucho más volátiles, como el caso del arándano, que entre el 2000 y 2008 tenían precios de venta demasiado elevados, pero que después con el tiempo fueron decayendo y fueron muy variados. También hay casos como el de la cereza,
que el precio de venta ha ido aumentando, pero después ha tenido ciertas variaciones y ha presentado una cierta caída. Pero hay casos de frutales que se han mantenido mucho más estables a lo largo del tiempo, como es el caso de las manzanas, los cítricos, que claro, quizás su valor por kilo no es tan elevado, pero es un frutal que ha sido mucho más constante. Entonces, en la gráfica de la derecha se presenta la media del valor de exportación por kilo y la desviación estándar para poder apreciar la variabilidad que presenta cada uno de ellos. Entonces, tomando estas consideraciones, se desarrollaron unas ecuaciones para poder que el agricultor tomara una decisión en base al riesgo que él quisiera aceptar al definir un patrón de establecimiento. Hablamos con unas ciertas agricultores, empresas, y ellos decían que alrededor de un 60% consideraban que eran como lo máximo riesgo que podrían ellos tolerar, principalmente. Entonces, para estos resultados, quiero aclarar que no se consideraron las restricciones de mano de obra ni de agua, sino que se dejó al modelo correr de manera libre, enfocándose solamente en la restricción asociada al riesgo. ¿Qué ocurre cuando el agricultor decide tomar un riesgo de un 100%? La superficie se destina al frutal que es más rentable, que en este caso es el cerezo. Pero a medida que el agricultor empieza a disminuir el riesgo que desea adquirir, se empieza a aumentar la superficie de los cítricos. Esto se debe a que es el tercer frutal con una mayor rentabilidad, como presenté en el análisis anterior, y la volatilidad que presenta en los precios es muy baja. Entonces, por eso se encuentra ese equilibrio. Pero para el siguiente análisis, lo que se hizo fue restringir la superficie la superficie máxima asignada a cada frutal en un 30% de la superficie total, que son 1000 hectáreas, para ir viendo cómo va cambiando el riesgo. Entre un 100 y un 80% no se produce una alteración en el patrón de establecimiento, ya que los otros frutales van compensando el riesgo asumido, ya que presenta riesgo mucho más bajo y mal, entonces va generando como un balance. Pero ya al presentarse un riesgo de un 60%, empieza a disminuir la superficie del arándano, que es el frutal que presenta una mayor volatilidad, y empieza a aumentar la superficie del manzano, que ha tenido un precio más estable a lo largo del tiempo. Y cuando el agricultor ya quiere asumir un riesgo de un 40%, prácticamente la superficie destinada al arándano ya es casi nula y aumenta la superficie de la manzana y del durazno. Bueno, posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad con respecto a la mano de obra. ¿Qué ocurre si se empieza a disminuir la disponibilidad de mano de obra? Para esto se consideró como un escenario de 100% al restringir la superficie máxima a un 25% para los frutales más rentables. Entonces, eligió arándanos, cerezos, cítricos y manzanas principalmente. A medida que restringo en un 12,5% la disponibilidad de mano de obra, el modelo ya me entrega un resultado que ella prefiere dejar de asignar la manzana debido a la mayor cantidad de mano de obra que requiere y empieza a asignar el durazno. Y a medida que empieza a disminuir la disponibilidad de mano de obra, empieza a disminuir la superficie asociada al arándano, que es un frutal que requiere una mayor cantidad de mano de obra, y empieza a aumentar la superficie destinada al palto, principalmente. En un caso extremo, cuando la disponibilidad de mano de obra es de un 37,5%, ya se empieza a asignar superficie a la vid vinífera, que tampoco requiere una gran cantidad. A medida que va disminuyendo la superficie de arándano, si vemos los requerimientos de agua, empieza a aumentar, debido a que el palto consume una cantidad de agua mucho mayor que la del arándano. Entonces hay que empezar a tener unos ciertos balances entre mano de obra y disponibilidad de agua. Obviamente las reducciones, también se va generando una reducción en las utilidades debido a que estos son los frutales que generan mayor rentabilidad, pero si analizamos a un 50% de disponibilidad de mano de obra, solamente se reduce en un 17,3% las utilidades. Bueno, ¿qué ocurre en el caso cuando realizamos un análisis de sensibilidad con respecto a la disponibilidad de agua? Se toma como caso de referencia el mismo escenario. Cuando se reduce en un 12,5%, no se genera cambio en el patrón de establecimiento, ya que solamente se empieza a asignar una menor cantidad de agua a los frutales y disminuye solamente el rendimiento. Entonces, la reducción de las utilidades a lo largo de todo el periodo de estudio es de un 1%. Pero a partir ya desde el 25%, se empieza a disminuir la superficie de la manzana y empieza a aumentar la de la vid vinífera, ya que es el segundo frutal que requiere una menor cantidad de agua.
Y en un caso más extremo, cuando la disponibilidad es de un 50%, ya no se puede utilizar toda la superficie asociada al predio, sino que ya está restringida por la disponibilidad de agua. Entonces, al 50% se genera una reducción de un 25,8% de las utilidades. Bueno, después de muchos análisis teniendo esto en consideración, se propuso un patrón óptimo tomando como referencia el escenario de los cuadros frutales que generan una mayor rentabilidad, en el cual encontramos que la mejor opción era destinar 120 hectáreas al arándano, 300 al cerezo, 280 al cítrico, 100 al durazno y a la manzana y 50 a la vitivinífera y al palto. Bueno, de estos resultados podemos ver que este patrón se puede adaptar al déficit hídrico de hasta un 30% sin modificarse y se obtuvo una disminución de la mano de obra un 24%. Además que es un patrón que el riesgo es bien equilibrado de un 50% y la reducción de las utilidades fue de aproximadamente un 5,5%. Entonces se alcanza como un equilibrio. Bueno, posteriormente se realizó un estudio de caso en una empresa agrícola que tiene una superficie de aproximadamente 2.231 hectáreas, que se encuentra en la región de O'Higgins, en la comuna de Peumo. La disponibilidad de agua se cuantificó gracias a la información otorgada por la Junta de Vigilancia. Entonces se pudo observar cómo fue la variabilidad con respecto a la disponibilidad y se evaluaron tres patrones en específico, el 2000, 2010 y 2020. También se tuvieron en consideración el manejo de agua que se podía asignar a los patrones y cómo estaba afectada la rentabilidad. Entonces se consideró una eficiencia de distribución total de un 70 y un 90%. En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo fue la disponibilidad de agua del 2000 al 2020. En la barra de color azul se puede apreciar el agua superficial y color plomo se puede apreciar el agua subterránea. De la línea naranja se puede apreciar el volumen teórico otorgado a través de los derechos de aprovechamiento de agua. Cuando el cauce tiene una disminución, se le empieza a asignar un menor volumen de agua al agricultor, principalmente. Para este análisis también se consideran los meses correspondientes a la temporada de riego, que son en Chile en el caso de octubre a marzo, principalmente. Esto igual quiero mostrar que ha sido como la variación real de la superficie que ha tenido la empresa agrícola, en donde claramente hay momentos que va incrementando la superficie de manera constante y la va disminuyendo, como se puede apreciar, para los diversos frutales. Entonces, como que van variando y eso va generando un costo asociado de manera constante en la planificación que ellos poseen. Con respecto al analizar los tres patrones de establecimiento del 2000, 2010 y 2020, en el caso de la naranja se ha generado una disminución de la superficie. En el caso de la mandarina, ellos han presentado un aumento como han ido variando la superficie. El limón y el pomelo se ha mantenido relativamente estable el último año. El durazno ha disminuido, el kiwi se ha mantenido relativamente estable. En el caso de la manzana, en el año 2020 ya dejaron de producirla principalmente. En el caso de la vid vinífera, es el frutal que poseen una mayor superficie debido a que igual son productores de vino, principalmente. En el caso de la uva de mesa, tuvieron un aumento y después redujeron la superficie. Y la pera ha tenido un incremento igual y el palto igual ha tenido un incremento. En el caso del cereal europeo, ha tenido un incremento y después empezaron a disminuir la superficie. Entonces, para estos tres patrones de cultivo, se estimó en condiciones ideales los requerimientos de agua que requerían y requerimientos de mano de obra. Y se estimó las utilidades potenciales para condiciones óptimas. Se puede apreciar que, ejemplo, para el caso del patrón del 2010, requiere una mayor cantidad de agua. Esto se debe principalmente a que la superficie era como, para este patrón, era como de 70 hectáreas superior a los otros patrones anteriores. El patrón que generó una mayor rentabilidad fue el del 2020 y el que generó una menor rentabilidad y un menor consumo de agua fue el patrón del año 2000. Bueno, para el caso que se realiza con una eficiencia de distribución total de un 90%,
en las barras se puede ver los requerimientos potenciales de los frutales y en la línea de color rojo se puede ver la disponibilidad de agua que tenía en el predio la empresa agrícola. Entonces, ellos presentaron 2 temporadas con déficit hídrico, principalmente, que es la temporada 2013-2014, 2014-2015, y también a partir del 2018 a 2020 también presentaron un cierto déficit. Las reducciones de las utilidades no han sido significativas, ya que los déficits fueron como en temporadas puntuales y no fueron tan abruptos. En el caso del análisis con una eficiencia de distribución total de un 70%, acá ya se empiezan a haber cambios, ya que los déficits se empiezan a ver a partir del año 2008-2009 hasta 2019-2020, generándose el mayor déficit hídrico en las mismas temporadas 2013 a 2015. Generalmente igual se realizó este análisis, ya que la agricultura chilena, el manejo de agua no es adecuado, entonces generalmente no riegan en los momentos que se requiere, entonces la eficiencia de distribución total realmente asumimos un valor de un 70% más como la realidad que ocurre a nivel nacional. Con respecto a las reducciones de las utilidades, el patrón del 2010 fue el que presentó una mayor reducción de un 8,5%, seguido por el patrón del 2020 con un 6,3% y finalmente el patrón del año 2000. Para los siguientes análisis solamente se consideró el patrón de establecimiento del año 2000. En la siguiente figura se puede ver cómo tuvo que haber sido la asignación de agua para las distintas temporadas para los diversos frutales. Me voy a enfocar principalmente en las temporadas que presentaron como mayor déficit hídrico, donde claramente se presenta una disminución en el volumen de agua aplicado de la vitivinífera y una disminución del volumen de agua aplicado en los naranjos principalmente. Si contrasto con el caso de la eficiencia de aplicación, la eficiencia de distribución total a un 70%, claramente los volúmenes de agua aumentan, ya que el manejo no es adecuado y en este caso se restringe mucho más la aplicación de agua del naranjo que de la vitivinífera. Ocurre de manera similar para las temporadas 2018 y 2019, que los principales frutales que reducen la disminución de agua son naranjo y vitivinífera, principalmente. Acá vemos lo que ocurre especialmente en la temporada 2013-2014, que fue la temporada que presenta mayor déficit. Entonces acá se puede ver como el volumen de agua aplicado en metros cúbicos por hectárea para cada uno de los diversos frutales. De la barra de color azul se puede ver el volumen que es requerido y la barra de color naranjo es el que realmente fue aplicado. En el caso de una eficiencia de distribución total de un 90%, los déficits no eran tan elevados, a excepción del palto, debido a que se disminuye el agua, ya que a través de su función de producción, con una disminución de un 20%, igual se siguen obteniendo buenos rendimientos, principalmente. El kiwi igual fue el que se vio más afectado, pero ejemplo, en el caso de la eficiencia de distribución total de un 70%, la mayoría de los frutales se le asignó el agua con el mínimo que se restringió, que fue del 55%. Entonces, manzano, palto, el kiwi, limones, todos llegaron a esa restricción de un 55% de los requerimientos potenciales que requerían, a excepción del ciruelo europeo. El modelo, al momento de asignar el agua, tiene en consideración varios factores. Como mencioné anteriormente, la función de producción es uno de ellos. El otro factor que tiene en consideración es el precio del valor en el mercado de ese año. Entonces, a partir de eso va seleccionando a qué ir asignando el agua y aquí ir restringiendo más, principalmente. Bueno, acá igual se propuso un patrón óptimo en base a los recursos que ellos tenían disponibles, en donde consideramos que el patrón óptimo debería ser 213 hectáreas de cerezo, 213 de naranjo, 641 de mandarina, 94 de limón, 107 de durazno, 212 de vitivinífera y 641 de palto.
principalmente el problema que ellos tienen no es como una disponibilidad de agua, sino principalmente el problema que ellos tienen una restricción de mano de obra. Entonces, ejemplo, si vemos en el caso del cerezo, utiliza casi más mano de obra que en el caso del palto, que tiene casi el doble el triple de superficie que el cerezo, de manera similar igual si comparamos con el mandarino. Entonces hay que saber buscar como el equilibrio entre los frutales que tenemos disponibles y los recursos que también están disponibles para poder encontrar un patrón que sea más adecuado. Y acá se pueden ver los requerimientos potenciales para el patrón y la disponibilidad de agua, principalmente. Aquí también se realiza el análisis del agua que fue aplicada por metros cúbicos por hectárea a lo largo de todo el periodo de estudio, donde si me focalizo en las temporadas que los déficits fueron mayor, se ve una disminución en el agua aplicada en el palto principalmente y una disminución en la vitivinífera. Esto se debe principalmente a los factores que ya comenté, principalmente, y también ocurre lo mismo de manera similar en la temporada 2018-2019 y 2019-2020. Dentro de lo que podemos destacar, que este patrón, aunque utiliza un poco más de agua que el patrón que ellos tenían establecido en el año 2000, genera un incremento de las utilidades de un 32,7%, que es hay una gran brecha entre lo que se mejoró con respecto a las utilidades. Bueno, posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad, donde en la primera columna se puede ver el patrón óptimo, se puede ver la superficie dedicada a cada frutal, la sumatoria de la superficie, los requerimientos de mano de obra, el promedio del agua aplicada a lo largo y las utilidades, y la reducción de las utilidades. Entonces, en el caso de disminuir la disponibilidad de agua en un 20%, no se genera una alteración en el patrón de establecimiento propuesto y se produce una reducción de las utilidades de solamente un 4,5%. En el caso que la disponibilidad de agua disminuya un 30%, ya se produce una alteración en el patrón de establecimiento, donde aumenta la superficie del limón y empieza a disminuir la superficie de palto principalmente, y se genera una disminución de las utilidades de un 9,4%. En un caso más extremo, que la disponibilidad disminuya en un 40%, empieza a disminuir principalmente la superficie de palto, empieza a aumentar la superficie de vitivinífera y también aumenta la superficie asignada a los limones. Acá la reducción es de un 16,2% principalmente. Bueno, ¿y qué ocurre si acaso incrementa el costo de mano de obra? Realmente se incrementa en un 10%, solamente se produce una reducción de un 0,5% con respecto a las utilidades del patrón óptimo. En un caso que se llegara a incrementar un 100%, se produce una reducción de las utilidades de un 4,6%, y en un caso más excesivo, que ocurriría si es que aumenta en un 300%, claro, aquí ya hay una diferencia más sustancial con la reducción de las utilidades en un 13,7% principalmente. Bueno, también se hizo este análisis para el incremento del costo del agua. En el caso que incrementara un 500%, solamente se produce una reducción de un 2,3%, que es casi muy ínfima, realmente es la variable que menos peso tiene al momento. Si se incrementa los costos de manejo en un 100%, también solamente se reduce en un 2,7%. También se analizaron escenarios de qué ocurriría si el precio de la exportación para el cerezo disminuye en un 50%. El modelo ya deja de asignar superficie al cerezo y empieza a asignar superficie al palto y al limón principalmente. Las utilidades disminuyen en un 8,1%. En el caso de la mandarina, si que disminuye el precio en un 50% en el periodo de estudio, deja asignar la superficie a la mandarina, empieza a asignar la superficie al naranjo y al durazno, principalmente. Acá se genera una disminución de un 5,8%. Y finalmente, si el precio de exportación disminuye en un 50% en la palta, deja de disminuir la superficie destinada a la palta, empieza a aumentar la superficie destinada al durazno y al limón. Y se genera una reducción de la utilidad en un 4%. De acá podemos
concluir que lo que menos peso tiene es el incremento en el agua, seguido por los incrementos en el coste de manejo, y los incrementos de mano de obra realmente no son un factor importante que afecte de manera significativa a las rentabilidades, sino lo que genera un mayor impacto es el agua, la disponibilidad de agua en per se. Bueno, igual quiero hablar sobre algunas noticias que han ocurrido en el último año. Ejemplo, para esta temporada, el precio de venta de la cereza disminuyó en un 50%, esto debido a una gran cantidad de oferta que ocurrió en el mercado chino, entonces realmente hace cuestionar si este aumento tan expansivo en la superficie de cerezo está bien o está mal. También es importante mencionar que para la temporada siguiente vienen 30.000 nuevas hectáreas en producción, entonces se va a seguir generando el mismo efecto. Y en el caso del arándano, la principal empresa productora que estaba en Chile, que era Carsol, quebró por solamente tener principalmente un monocultivo, un cultivo volátil y malas gestiones. Entonces eso igual nos da para pensar que si acaso realmente estamos haciendo las cosas bien en Chile, como estamos asignando la superficie del frutal. Como principales contribuciones que tiene este estudio, creemos que ayuda a tomar decisiones informadas sobre cómo poder establecer los nuevos huertos frutales, considerando factores a largo plazo y no solamente fijándonos en la rentabilidad que tiene hoy en día el frutal, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Eh, También, además, que el proyecto proporciona un marco integral para optimizar la asignación de los recursos en los huertos frutales y promueve el desarrollo de una fruticultura que sea mucho más sostenible, ofreciendo herramientas y modelos para poder equilibrar tanto la rentabilidad económica, que es lo que más le interesa al agricultor en sí, pero con la disponibilidad de recursos que ellos poseen. Entonces, con el fin de poder encontrar un equilibrio, al fin y al cabo. Y esa sería mi presentación. Muy interesante. Me parece que el estudio, la verdad, que tiene un uso de modelos que me parece que está muy bien y que aporta mucha información sobre la estructura o cómo deberían estar estructurados los sistemas. La duda que me surge es, tú los análisis los haces, a ver si yo lo he entendido, porque igual es un problema mío lo haces año a año, ¿no? Sí. Y entonces, pues, veíamos que había cultivos que un año aparecían, otros desaparecían, ¿no? No, el patrón. Bueno. O sea, hago el análisis año a año, pero cuando voy cambiando las condiciones, me está proponiendo un patrón de establecimiento distinto. Lo que va cambiando es como la asignación de agua también. Eso cambia año a año, pero el patrón de establecimiento se considera para el periodo de los 20 años. Vale. Eso no varía. Esa era mi pregunta, porque si de alguna manera puedes integrar, digamos, un análisis que fuera a más largo plazo, porque como tú decías al principio, los 3 primeros años, el agricultor tiene que tirar de préstamo al banco, claro, porque no hay producción, y entonces, claro, evidentemente los cultivos no es algo que tú enciendes y apagas, activas o desactivas, sí, sino que tiene todo un proceso de instalación y una inversión. Entonces, mi pregunta es si de alguna manera tú puedes tener en cuenta tendencias que sean a más largo plazo, como para que fuera una herramienta quizá más cercana a la realidad. O sea, se pueden hacer análisis, realmente el objetivo del desarrollo del modelo, que utilizarlo como a largo plazo, pero como la etapa de desarrollo se utilizó la base histórica para poder ir viendo los resultados y ir viendo comparaciones. El único problema es que realmente uno no puede predecir el precio del valor del mercado en los años siguientes, entonces al final hay que dejar una brecha al momento del análisis de que ocurre esto, como el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los próximos 20 años más disminuye el precio de la cereza, de la mandarina, de la palta, del cultivo que uno desee? Al final nos ayuda a tomar decisiones a través de escenarios que pueden ocurrir. Eso es como el objetivo. Ya una curiosidad, me ha sorprendido el novero olivo. Que la zona que no se cultiva en esa zona. No tanto, no es como acá. Pero si vemos los análisis al principio, igual ha aumentado la superficie de olivo, pero más al norte, donde hay menos disponibilidad de agua utilizada para arriba. ¿Alguien más anima? Una pregunta. Muchas gracias por la presentación, por el trabajo que estoy haciendo, que es como una investigación aplicada muy práctica, que da respuesta a un problema que ya se está viendo ahí en Chile. No, porque esto ahora mismo es
a nivel de investigación y no se ha desarrollado ninguna aplicación. Hasta donde yo tengo entendido, para los agricultores todavía no se ha desarrollado ninguna aplicación. ¿Es vuestra intención desarrollarla para que esté accesible? Claro, lo ideal sería poder desarrollar aplicaciones y poder también ir escalando a tomas de decisiones políticas a nivel de cuenca. Porque en el fondo poder decir, como juntar a los agricultores y decir, ¿saben qué? Hay que planificar de mejor manera, porque así como está ocurriendo ahora con el cerezo, al final el que resulta más dañado es el pequeño agricultor, principalmente. También a través de eso también se quiere proponer, no sé, colocar una superficie destinada a cultivos anuales para poder amortiguar casos de déficit hídrico muy significativos, porque, por ejemplo, el cultivo anual, en el caso de que no haya agua, se puede dejar sin regar, en cambio el frutal no, es una inversión demasiado potente, entonces hay que tener esos factores a consideración. Esas son como las próximas etapas que se quiere seguir como investigando. Vale. O sea, que lo veis entonces más como una herramienta de planificación a un nivel superior que no a nivel de gestión de... Claro, o sea, igual nos da como herramientas a nivel de toma de decisiones de agricultores, pero igual ya entra en un umbral que ya, ejemplo, agricultor de pequeña agricultura ya no le es muy práctica, porque si tiene 5 hectáreas realmente no genera como un impacto tan significativo. Por ejemplo, no le podemos decir coloca media hectárea de tal, una hectárea de tal. Al final le complica mucho más el manejo a él que a una empresa agrícola que tiene los recursos, tiene la cantidad, las manos de obra, la maquinaria. Entonces, claro, es como para medianas empresas hacia arriba. Y hay experiencia, porque por ejemplo aquí en España sería imposible a día de hoy decir limitamos la superficie de tal cultivo a tantos hectáreas. ¿En Chile hay experiencia a nivel de...? Realmente no, pero a veces los querido investigar y decir, A ver si se puede. claro, realmente, mira, esto no está ocurriendo ahora por no hacer una planificación adecuada y probemos generar una política que nos ayude a desarrollarnos económicamente como país, porque al final lo que está ocurriendo con la cereza es un pare que nos está generando a nivel de productivo económico, porque al final si diversificáramos en otros cultivos más, también podríamos ir incrementando en ese mercado y no generar un retroceso, porque al final después va a ocurrir mucho que los agricultores van a empezar a arrancar los cerezos, entonces hay que tener una visión más a largo plazo. Por ahí ya lo dijiste, Luciano, y no me enteré, pero si tuvieras que comparar la decisión que tomó esa empresa ¿Ya? en cuanto a superficie con el modelo aplicado a esa situación inicial del año 2000 por ahí, ¿coincide más o menos? En el caso de rentabilidad, tiene un 31% más el modelo que propuse yo. Le presentamos los resultados a la empresa, se me olvidó mencionarlo. Claro, a ellos les parecían interesantes los resultados porque nos ayuda a tomar como toma de decisiones, pero al final lo que nos comentaban que son decisiones de directorio y, ejemplo, ellos no querían plantarse eso porque no está dentro de su interés. Principalmente porque igual han tenido buena visión porque en el fondo ya está todo el mundo plantándose eso, al final se está generando una burbuja que en algún momento tendrá que explotar. Entonces, claro, al final hay que tomar una decisión entre la directiva, entre lo que ellos quieren y lo que nos puede ir ofreciendo el modelo. Eso es lo bueno, que al final puede ir restringiendo superficie y diciéndole al modelo, no me selecciones este frutal. Entonces, por eso es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, al fin y al cabo. No es como este es el mejor valor y punto, porque hay que ver una cosa que es lo matemático o la teoría versus lo que es práctico. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno. Yo no voy a preguntar, hay tanta información que no me ha dado tiempo a procesarla. No he podido. Pero yo una curiosidad, nada. ¿Por qué necesitan más, qué labores determinan que necesitáis más mano de obra en un peral, en un manzano que en un melocotonero, que en un durazno? O sea, yo tomé datos como de la ficha técnica económica que me está decidiendo, no sé, las labores puntuales caso a caso. No, es que me digo por curiosidad, ¿no? Era una curiosidad, claro. ¿No? Que en manzano se necesite más mano de obra que en melocotonero. No sé. Puede ser factores de poda que hay que realizar, pero tendría que entrar en el detalle y realmente... Está curioso porque digo, bueno, a lo mejor el manzano es parmeta, el otro es vaso, pero el parmeta metes la máquina, el vaso, y luego el melocotón... Lo que afecta, por ejemplo, en el caso no sé si es porque tienes que utilizarla en un caso la mano y en otro la tijera,
no sé, me ha llamado la Por ejemplo, atención. lo que tenemos muy claro Curiosidades, ¿no? es que en Curiosidades. el caso del arándano y el cerezo, el tiempo de cosecha es muy limitado. Entonces ahí requiero meter muchas personas para poder cosechar, porque si no la fruta se me sobremadura, al final voy a generar pérdida. En cambio, no sé, ejemplo, la cosecha de palto, que tiene menos, es más prolongada, entonces puedo cosechar no tan aceleradamente. Entonces, Pero bueno, hacer coste total de mano de obra, por eso me ha llamado la atención. No sé qué labores hacen que Es en sea toda la más... cadena igual, ¿no? sí, en todo el proceso año a año. Vaya, que era una curiosidad. Y otra curiosidad que es mía, quiero decir, allí el arándano se hace todo al aire libre, ¿no? No hay plástico, como aquí en No, Túnez. el arándano, el Es toda cerezo sí. todo al aire. El cerezo es con... Sí, Sí, porque cae en ese periodo de helada o la lluvia puede partir la fruta. Y el arándano es al aire libre. Sí, el arándano está bien. Por compararlo por cómo se hace aquí, ¿no? Era esa curiosidad. Yo con el tema de los precios, ¿cómo lo habéis calculado? ¿Al final como un promedio de la campaña o en el momento exacto? Porque no sé si hay mucha variabilidad, por ejemplo, entrar antes al mercado, después, luego incluso en Chile, como hay tanta variabilidad climática, si hay unas zonas que entran antes, otras después, ¿eso afecta? ¿Eso se podría incorporar también al modelo de decir, oye, el precio tiene una tendencia a la baja, lo mismo este año te interesa entrar antes al mercado, después? Claro, o sea, yo como para el análisis consideré solamente la media, pero uno puede ir adaptando el precio dependiendo, por ejemplo, si yo sé que yo produzco mucho antes, puedo aumentar el valor que le estoy colocando como el precio de venta, pues eso ya depende mucho del manejo que realiza como cada agricultor en sí. Pero yo tomé todos los datos de la matriz de base de datos de ODEPA, que es la institución, y de ahí tomé ese valor media para poder tener como un análisis más. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Luciano, tenemos un regalito por todo el esfuerzo de presentarnos. Muchísimas gracias. Dominico empieza. Otra pregunta.